que Bueno, ahora. cuéntenos un Escuchamos. poquito qué comienza con la llegada del frío. Bueno, la llegada del frío implica como un cambio en el ecosistema y en el que nosotros convivimos. Vivimos en parajes que tienen situaciones de ruralidad, convivimos con los roedores y la llegada del frío implica una baja en la oferta de comida que tienen los roedores. Esa baja en la oferta de comida, que normalmente los roedores la procuran en los bosques, en los matorrales, en los mosquetales, etc., empieza a escasear y el roedor empieza a buscar otro hábitat. En definitiva, y esto implica el riesgo para el hantavirus, empieza a acercarse a las casas, empieza a acercarse al peridomicilio. De todas maneras, recordar que no hay ningún caso presente, toda vez que la mayoría de los prestadores turísticos se está preparando para Semana Santa, pero sí también recordar que es una zona endémica y que hay que acostumbrarse a convivir con esta, ¿no? Por supuesto, el hantavirus es un virus que está en varias partes, o el síndrome pulmonar por hantavirus sucede en varias partes del país. Hay distintos fenotipos del virus, hay distintos roedores que lo transmiten, pero está a lo largo de todo el país. En esta zona particularmente tenemos una zona endémica, una endemia quiere decir que hay un número de casos más elevados que en otras zonas que habitualmente ocurren durante todos los años. Matías, se han hecho muestreos de cantidad de animales en la zona periurbana para tener una mirada global de lo que está sucediendo. Los muestreos y los estudios de roedores son algo que se hace periódicamente, justamente por pertenecer a una zona endémica. Es información que manejan los departamentos de zoonosis y que oportunamente se comparten con las autoridades sanitarias y con distintas autoridades. Una información que tiene que pertenecer ¿Pero se ha a toda notado la algún comunidad. incremento? No se ha notado un incremento, sobre todo en el sentido de que, no sé si se acuerdan, en los años anteriores tuvo esta situación de la floración masiva de la caña de olivo, etcétera, que afectó a zonas que tienen caña de olivo. La localidad o el ejido municipal de la localidad del Hoyo no tiene esa situación porque hay pocos manchones de caña en algunas cosas, salvo en Patriada. Pero teniendo en cuenta esa situación de un incremento bastante importante que tuvimos en años anteriores por esa situación, este año se espera que la situación sea un poco menos. Matías, ¿es un mito eso de que hay casos de anta más en septiembre, octubre, o al ser una zona endémica hay casos de anta todo el año? Hay casos de anta todo el año. Las zonas más fuertes son las zonas, como les contaba, en los que el alimento para el roedor empieza a escasear y el roedor busca el peridomicilio, o también, digamos, la pauta principal para apelar al sentido común de la comunidad, principal para el contagio del hanta, es la convivencia del roedor con el ser humano, que tiene que ser evitada. En esa situación tenemos tres variables puntuales. La falta de comida del roedor hace que el roedor busque otros lugares. El turismo o las actividades que tienen que ver con la incursión del hombre en terrenos donde habitualmente hay roedores tienen que ver con otras situaciones. Y, y la forma en que el ser humano mantiene los lugares donde está viviendo, y ahí este es el punto fuerte porque este es el punto donde nosotros podemos hacer mayor hincapié en la prevención. La forma en que el ser humano mantiene los lugares donde habitualmente habita es el punto fundamental. El roedor, como todos los roedores, son animales tímidos, si se quieren, esquivos, no son animales que uno los vaya a ver, que se le acerque como si fuera un tero. El roedor solo camina por zonas donde va oculto. Necesita un recoveco, un resguardo, una leña, unas chapas amontonadas, pastos altos. No se atreve a atravesar terrenos de larga distancia al descampado porque es presa de roedores, es presa ya sea de un perro, de un gato, de un ave rapaz, de lo que sea. Entonces, manteniendo las zonas periféricas al domicilio desmalezadas, limpias, no teniendo situaciones de que le generen ese cobijo al roedor, el roedor no se va a acercar a la casa, o si se acerca va a ser una situación esporádica. Distinto es si alrededor de nuestra casa tenemos toda la vía, el salvoconducto para que el roedor llegue a nuestra casa, porque lo que va a buscar el roedor de estar alrededor de nuestra casa o dentro de nuestra casa, porque encuentra calor, porque encuentra comida y esas situaciones. Y eso también, es muy importante en cuanto a la higiene y al mantenimiento, no dejar
ninguna situación de comida, ni tanto comida que consumamos nosotros, ni comida de los animales, perros, gatos, etcétera, en la periferia de los domicilios o las zonas de acampe o distintas situaciones donde esté el ser humano. Bueno, marcar también que los humanos somos bichitos de costumbres, a pesar de que hace muchos años se está haciendo este tipo de divulgación de campañas por parte de las autoridades sanitarias. ¿El peligro sigue radicado en la zona rural o también hay que tomar este tipo de prevención en sectores urbanos? El roedor habitualmente vive en la zona rural, es su hábitat natural. Según las situaciones que el hombre generalmente, o las situaciones naturales, como esto que decíamos de la floración masiva, o alguna catástrofe, o alguna inundación, etcétera, se genere, el roedor va a buscar avanzar en otras zonas. Y en estas zonas que nosotros tenemos urbanas, hay que tener en cuenta que no son netamente urbanas. No es que el ratón debe atravesar cuadras y cuadras de concreto y cemento para llegar a esta situación. Acá tenemos pastizales, al toque tenemos un pie de montaña, en una zona ya tenemos acceso a una laguna. Entonces, estas situaciones de semi-ruralidad o semi-urbanidad dan paso a que el roedor puede estar incluso en una vivienda ubicada en una calle de cemento, digamos. Más raro, pero posible. Muy bien, y toda vez que los vecinos de toda la región comiencen ahora a hablar de este tema, de esta situación que estamos marcando, de esta prevención, comienzan también las preguntas qué hacer cuando uno tiene que empezar a limpiar el patio, a desmalezar para que los roedores no tengan ese camino cobijado para llegar a la casa. ¿Cuáles son las prevenciones básicas? Bueno, el desmalezado tiene como cierta técnica, 2 o 3 tips a tener en cuenta. La primera es hacerlo con todos los elementos de protección necesarios. No solo en la parte respiratoria, un barbijo vendría bien y que sean barbijos adecuados, digamos, en la medida de lo posible. Digo en la medida de lo posible porque tienen su costo. El barbijo de papel no es el más adecuado, pero bueno, sirve igual. Ante nada, más vale ponerse 1, 2, 3 barbijos de papel porque hay otros barbijos, digamos, más grandes. Desmalezar desde la casa hacia la periferia y no al revés, porque cuando uno está desmalezando desde la periferia hacia la casa, el ratón va a tender a venirse hacia la casa. Tener en cuenta que cuando uno desmaleza y le quita el hábitat al ratón, el ratón va a buscar el hábitat inmediatamente aledaño y eso puede ser la casa de un vecino, así que coordinarlo comunitariamente, esa situación sería la situación óptima. Y como otra precaución es tratar de hacerlo con el viento viniendo de nuestra espalda, ¿no? Para que no nos venga el producto del ¿Sirve tirar algo de agua con lavandina antes de empezar a desmalezar? El agua con lavandina mata el virus, eso está claro, digamos. Esa situación mata el virus. Es difícil la situación de rociar agua con lavandina y tenemos que tener cuidado de no incurrir en otra situación, ¿no? Porque habría como que pulverizar durante todo el coso, eso terminaría llevando agua con lavandina al aire a otra gente, capaz que, viste, el remedio... Antiguamente las familias preparaban a Carolina o Fluido Manchester un balde con agua y rociaban alrededor de la casa. ¿Eso también es precaución? Y bueno, eso genera, te diría que no tanto en la parte del pasto, sí es muy útil cuando uno va a limpiar una habitación cerrada, un galpón, hacer lo que ya digamos muchas veces ventilar la situación, dejarla en preferencia un día ventilando, después rociar con agua y después recién barrer para levantar el polvo. En la parte del pasto, bueno, puede tener su efecto, no está como estipulado, pero sí puede tener su efecto. No es para que salga todo el mundo a comprar fluido de Manchester y lavandina porque no es una práctica habitual ni recomendada oficialmente. Por último, ¿van a hacer algún tipo de campaña en los hospitales de la zona con los trabajadores comunitarios, sobre todo para recordar este tipo de advertencia a la gente? En las zonas, como decíamos al principio, las zonas endémicas, esta situación de campaña casi que es una situación permanente. Tenemos siempre disponible folletería, siempre recordamos, sobre todo a los pobladores rurales en la consulta. Los trabajadores de terreno en su visita habitual también tienen, digamos, la conciencia de estar recordando siempre y nos vamos manejando un poquito por épocas. Y sí, eventualmente en algún momento puede salir alguna situación oficial que abarque los medios, aparte de esta iniciativa que están tomando ustedes ahora. Gracias. Gracias a ustedes.